vamos a presentar hoy la carga y descarga de un capacitor en un circuito. Seguimos utilizando el circuito RLC en paralelo. En este caso vamos a presentar la respuesta subamortiguada. Seguimos utilizando el capacitor de 11 nanofaradios, el inductor de 221 microhenrios y ahora utilizamos una resistencia de 1 kiloohms. Esta es la respuesta que obtenemos en el caso subamortiguado. Para el generador de funciones seguimos utilizando los 200 Hz frecuencia, 5 volts pico pico y utilizamos la frecuencia cuadrada. Hablaré sobre el caso amortiguado de un circuito en paralelo RLC sin fuente, el cual consta de una resistencia, un inductor y un capacitor. El mismo se da cuando el factor de amortiguamiento es mayor que la frecuencia de resonancia. Haciendo un análisis en el circuito llegamos a la siguiente ecuación diferencial y posteriormente tenemos en cuenta que alfa o el factor de amortiguamiento es igual a 1 sobre 2 RC y omega 0 o frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre la raíz de LC. El sobreamortiguamiento se va a dar cuando alfa sea mayor, como ya lo mencioné anteriormente, y esto causa que la respuesta sea más amortiguada, lo que ocasionará que el circuito necesite más tiempo para alcanzar el primer orden. Prosiguiendo, sacamos las raíces con la siguiente fórmula. Llegamos a la solución general en donde sacamos el voltaje y los valores utilizados en el laboratorio por nosotros fueron una resistencia de 10 ohms, un capacitor de 11 nanofaradios y un inductor de 221 microhertz. Para la verificación de nuestro caso, en donde el factor de amortiguamiento nos da 4.545.454.545 y la resonancia nos da 6.6933, por lo tanto, alfa sí es mayor que omega 0, en donde alfa es el factor de amortiguamiento y omega 0 es la frecuencia de resonancia. Y todo este caso se resume en la gráfica siguiente, en donde en el eje vertical tenemos voltaje y en el eje horizontal tenemos tiempo. Tenemos un circuito RLC en paralelo sin fuente donde vamos a utilizar un potenciómetro, un capacitor y un inductor. El potenciómetro lo vamos a utilizar para alcanzar una resistencia de 10 ohms. El capacitor es de 11 nanofaradios y el inductor de 221 microhenrios. Utilizamos el generador de funciones con una amplitud de 5 volts pico pico y una frecuencia de 200 Hz. Y obtenemos esta gráfica del caso sobreamortiguado. En el caso subamortiguado, en el circuito RLC paralelo sin fuente, que necesitamos una resistencia, un inductor y un capacitor. Para que sea subamortiguado necesitamos que alfa sea menor que W0. Alfa sería el coeficiente de amortiguamiento y W0 sería la frecuencia de resonancia. Alfa es igual a 1 sobre 2 por R por C, la resistencia por el capacitor, y WC es 1 sobre la raíz cuadrada de L por C, que es el capacitor, por la inductancia. Para calcular el voltaje respecto al tiempo, es esta ecuación, que es igual a E elevada a la menos alfa por T por A1 por el coseno de WD por T. Y WD, que es esta raíz cuadrada, que es W0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Y bien, más A20 por el seno de WD por T. Ahora, en la práctica, utilizamos estos valores. Para la resistencia, una resistencia de 1 kilo ohm. Y para el inductor, 221 microhenrios. Y para el capacitor, 11 nanofaradios. Calculamos alfa, que fue 1 sobre 2 por 1000 por 11 por 10 a la menos 9, que nos dio 45.454.5 segundos.
y W0, que es 1 sobre la raíz cuadrada de 321 por 10 a la menos 6 por 11 por 10 a la menos 9, nos da 641.368.3 radianes sobre segundo. Y como vemos que 45.000 es menor que 641.000. Entonces sí se cumple que es subamortiguado. Y en la gráfica nos sale este tipo de gráfica para el subamortiguado. Seguimos utilizando el circuito RLC en paralelo. En este caso vamos a presentar la respuesta subamortiguada. Seguimos utilizando el capacitor de 11 nanofaradios, el inductor de 221 microhenrios y ahora utilizamos una resistencia de 1 kiloohms. Esta es la respuesta que obtenemos en el caso subamortiguado. Para el generador de funciones seguimos utilizando los 200 Hz frecuencia, 5 volts pico pico y utilizamos la frecuencia cuadrada. Para el caso críticamente amortiguado tenemos que el factor de amortiguamiento debe ser igual a la frecuencia de resonancia. Del circuito tenemos que la corriente de la resistencia más la corriente del inductor más el voltaje de la capacitancia debe ser igual a 0. Expresamos la corriente en función del voltaje, obteniendo esta fórmula. Derivamos el voltaje respecto al tiempo y obtenemos esto. Para obtener el factor de amortiguamiento tenemos esta ecuación que es 1 sobre 2 por la resistencia por el capacitor. Y para la frecuencia de resonancia tenemos que es 1 sobre la raíz del inductor por el capacitor. De las ecuaciones anteriores obtenemos la gráfica siguiente, que es esta, para el caso críticamente amortiguado. De eso tenemos la ecuación de B respecto al tiempo, que es igual al exponencial de